Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque les tengo un chismecito, pero de los buenos, de los que nos encantan. Prepárense. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas queridas, talentosas y guapúsimas del momento, Hande Erupar Rafael. Su asu como lo oyen. Pero no vamos a hablar de sus proyectos, de sus novios o de su increíble estilo. No. Hoy vamos a desenterrar un secreto que ella misma, casi ella misma, ha revelado. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, ya saben lo que les voy a pedir, ¿verdad? Si eres nuevo por AQ, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Estamos creciendo como la espuma y me encanta tenerlos AQ conmigo. Ahora vamos al chismecito. Hande Erupar Rafael, esa diosa turca que nos ha robado el corazón superíndice 3N con sus interpretaciones en series como Love is in the Air, Senu con diéresis al Capm, y Gunea Yinkflar, es mucho que una cara bonita y un talento innegable. Y es que detrás de esa imagen de perfección superíndice 3N que vemos en las alfombras rojas y en las revistas, hay una mujer real, con sus luchas, sus inseguridades y por supuesto, sus secretos. Hace poco en una entrevista Hande dejó superíndice 3 caer una bomba, una confesión superíndice 3N que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. No se trataba de un nuevo romance, ni de un problema con algún colega. No. Era algo mucho personal, algo que la ha acompañado más menosado desde hace mucho tiempo y que hasta ahora, ha mantenido bastante en secreto. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues mis amores, prepárense porque aquí viene la revelación superíndice 3N, Hande Erupar Rafael confesó superíndice 3 que siempre se ha sentido insegura con su forma de actuar. Su copyright lo que es tú, N pensando, CU superíndice 3 mo. Pero si ella es una actrizazo. Y tienen razón superíndice 3N. Hande es una actriz talentosísima, versátil y con una presencia copyright nica impresionante. Pero como todos nosotros, ella también copyright N tiene sus propios demonios internos, sus propias dudas y sus propios miedos. Es fácil verla brillando en la pantalla, conquistando premios y portadas, e imaginar que su vida es un cuento de hadas. Pero, ojo. La realidad es mucho compleja, y esa es la magia de esta confesión superíndice 3N. Nos humaniza a nuestra Hande, nos la acerca, y nos recuerda que el camino a con diéresis copyright cito no siempre es lineal ni sencillo. En la entrevista Hande explicó superíndice 3 que a pesar de todo el con diéresis copyright cito que ha cosechado a lo largo de su carrera, nunca se ha sentido del todo conforme con su trabajo. Siempre piensa que podría haberlo hecho mejor, que podría haber dado ese de su. Y esta autocrítica constante, aunque a veces puede ser un poco agobiante, también copyright N la impulsa a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y a seguir mejorando como actriz. Es como si tuviera una vocecita interna que siempre la empuja a superarse, a no conformarse con lo que ya ha logrado. Una vocecita que si bien a veces puede ser dura, también copyright N es la que la ha llevado hasta donde estuvo hoy. Siempre estoy aprendiendo, dijo Hande en la entrevista. Nunca creo que lo su copyright todo. Siempre estoy buscando nuevas formas de mejorar mi actuación superíndice 3N, de conectar con mis personajes y de transmitir emociones al público. Y esta frase, mis amores, es una verdadera lección superíndice 3N. Porque nos demuestra que la humildad y la disposición superíndice 3N a aprender son claves para el crecimiento personal y profesional. No importa cuánto hayas logrado, siempre hay algo nuevo que descubrir, una nueva tu copyright técnica que dominar, una nueva perspectiva que explorar. Y Hande con esta actitud, nos da una tedra de superíndice 3 mo se hace. Y es que mis amores, el camino del artista no siempre es fácil. Detrás de cada personaje, detrás de cada actuación superíndice 3N, hay horas y horas de trabajo duro, de ensayo, de preparación superíndice 3N. Y también copyright N hay mucha presión superíndice 3N, mucha expectativa y mucha crítica. Es fácil dejarse llevar por el ego y creerse la estrella, pero Hande ha sabido mantenerse con los pies en la tierra, humilde y con ganas de seguir aprendiendo. Pensemos en la cantidad de tiempo que debe dedicar a memorizar guiones, a ensayar escenas, a trabajar con directores y otros actores. Un trabajo que requiere disciplina,
concentracius superíndice 3n y una gran pasius superíndice 3n. Y a pesar de todo eso, ella sigue sintiendo esa inseguridad, esa duda que la impulsa a dar lo mejor de su. Pero la cosa no queda aún. Ande también copyright n revelu superíndice 3 que esta inseguridad no solo afecta su trabajo como actriz, sino que también copyright n se extiende a otras su condiéresis reas de su vida. Confesu superíndice 3 que a veces le cuesta mucho confiar en su misma, que duda de sus propias capacidades y que le da miedo cometer errores. Imagúnense. Una mujer que parece tenerlo todo, que es admirada por millones de personas, que tiene una carrera exitosa, sintiendo esas mismas dudas que sentimos todos nosotros. Eso nos demuestra que la fama y el condiéresis copyright cito no te eximen de las inseguridades, que son parte de la condicio superíndice 3n humana. Soy una persona muy perfeccionista, dijo Ande. Siempre quiero hacer las cosas bien y me frustro mucho cuando no lo logro. A veces me presiono demasiado y me olvido de disfrutar del proceso. Y aquí, mis amores, tocamos un tema muy importante, el perfeccionismo. Esa tendencia a querer que todo salga perfecto, a no aceptar errores, a exigirse demasiado. El perfeccionismo puede ser un gran enemigo de la felicidad y del bienestar, porque nos impide disfrutar del presente y nos genera mucha ansiedad y frustración superíndice 3n. Y Ande al confesar que es perfeccionista, nos muestra que incluso las personas exitosas pueden luchar contra esta tendencia. Y aquí es donde yo me conecto con ella. Aquí copyright n no le ha pasado. Es fácil caer en la trampa del perfeccionismo, de querer que todo salga perfecto a la primera. Pero la vida no es así. La vida es un constante aprendizaje, un constante error y un constante levantarse. Y es importante recordar que los errores no son fracasos, sino oportunidades para crecer y para aprender. Cada vez que nos equivocamos tenemos la oportunidad de analizar copyright salió superíndice 3 mal, de aprender de nuestros errores y de mejorar para la superíndice 3 sima vez. Y esa es la clave del crecimiento personal, no tener miedo a equivocarnos, sino aprender de nuestros errores. Lo que me sorprendió superíndice 3 de la confesión superíndice 3n de Ande es su valentua. No es fácil exponerse de esta manera, mostrar tus debilidades y admitir tus inseguridades. En un mundo donde todos queremos proyectar una imagen de perfección superíndice 3n, Ande se atrevió superíndice 3 a mostrar su lado vulnerable, su lado humano. Y eso, mis amores, es algo que admiro profundamente. Porque se necesita mucha valentua para ser autocopyrightico, para mostrarte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y Ande al hacerlo, nos da un gran ejemplo de honestidad y de autenticidad. Pero copyright podemos aprender de todo esto. Pues muchas cosas. En primer lugar, que nadie es perfecto. Ni siquiera Ande Eru Rafael. Todos tenemos nuestras propias inseguridades, nuestros propios miedos y nuestras propias dudas. Y eso es tú bien. Lo importante es reconocerlos, aceptarlos y trabajar para superarlos. No tenemos que avergonzarnos de nuestras inseguridades, sino aceptarlas como parte de nosotros mismos. Y luego podemos empezar a trabajar para superarlas, poco a poco, con paciencia y con perseverancia. En segundo lugar, que la autocrítica puede ser una herramienta muy poderosa si se utiliza de forma constructiva. No se trata de machacarnos constantemente, sino de analizar nuestro trabajo, identificar nuestras condiéresis reas de mejora y esforzarnos por ser mejores cada día. La autocrítica constructiva nos permite identificar nuestros puntos de copyright bailes y trabajar para fortalecerlos. Pero es importante hacerlo con amabilidad y compasión superíndice 3n hacia nosotros mismos, sin ser demasiado duros ni exigentes. Y en tercer lugar, que la valentua es clave para alcanzar nuestros sueños más menos os. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Tenemos que atrevernos a salir de nuestra zona de confort, a arriesgarnos y a perseguir lo que queremos. El miedo es una emoción superíndice 3n natural que todos experimentamos, pero no podemos dejar que nos controle. Tenemos que aprender a gestionarlo, a enfrentarlo y a superarlo. Y para eso se necesita valentua, la valentua de atreverse a son más menos ar, de atreverse a intentarlo y de atreverse a fracasar. Ande Eru Rafael es un ejemplo de ello. A pesar de sus inseguridades, a pesar de sus miedos, ha logrado construir una carrera exitosa y se ha convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía.
Y eso es porque nunca se ha rendido, porque siempre ha creído en sí misma y porque ha trabajado duro para alcanzar sus metas. A pesar de las dudas, de las inseguridades, de los obstáculos, ella ha seguido adelante con Pasiu superíndice 3N, con Determinación superíndice 3N y con Valentua. Y ese es el mensaje que nos transmite con su historia, que no importa le sean tus inseguridades, te también copyright n puedes lograr tus sueños más menos o si te lo propones. Asu que mis amores la superíndice 3 vez que se sientan inseguros, la superíndice 3 vez que duden de sus propias capacidades, recuerden la historia de Anne Eru para Rafael. Recuerden que todos tenemos nuestras propias batallas y que lo importante es no rendirse nunca. Te puedes con todo. Recuerden que son valiosos, que son capaces, que son hermosos por dentro y por fuera. Y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Y hablando de Valentua, me gustaría saber, ¿Él es su mayor inseguridad? ¿Copyright es lo que se les cuesta aceptar de sí mismos? Du copyright gemelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber copyright piensan. Recuerden que este es un espacio seguro donde podemos compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. No tengan miedo de abrirse, de ser vulnerables, de compartir sus inseguridades. Porque al hacerlo, no solo se liberan de un peso, sino que también copyright n ayudan a otros a sentirse menos solos y comprendidos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito sobre Anne Eru para Rafael. Espero que les haya servido de inspiración superíndice 3N y que les haya recordado que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias luchas. Y espero que después copyright ese de ver este vídeo, se sientan un poquito ese seguros de sí mismos y un poquito ese motivados para perseguir sus sueños más menos os. Recuerden que lo importante es ser autocopyrighticos, ser fieles a nosotros mismos y trabajar duro para alcanzar nuestros sueños más menos os. No se dejen llevar por las apariencias, no se comparen con los de y no tengan miedo de mostrar su verdadero yo. Eres único y especial. No hay nadie como te en el mundo, y eso es lo que te hace valioso. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios, sus likes y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y si aún no se han suscrito al canal, copyright es tú, esperando. Suscríbanse ahora mismo. Prometo seguir trayendo copyright dándoles chismecitos interesantes, reflexiones inspiradoras y mucho amor y buena vibra. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, que copyright rense mucho. Porque se lo merecen. Hasta la superíndice 3.